1. Española le exige $100,000 a su ex. Un hombre deberá pagarle más de $100,000 a su ex esposa por haberse separado de ella. Según ella, este sería el pago de todos los años de servicio que le ofreció. Esta expareja se había casado en 1996, pero se divorciaron en el 2020. Luego de la separación, la mujer lo denunció exigiéndole más de $100,000, además de $400 mensuales, durante un tiempo por haber sido ama de casa durante 26 años. Ella explicó al jurado que el divorcio le generó una situación de desequilibrio en su vida. Durante casi 3 décadas ella se dedicó a cuidar a su hija con este hombre y a encargarse de todo el hogar. Y en todo ese tiempo solo pudo trabajar por lo menos 7 meses, o sea, no generaba dinero por sí misma porque no podía estabilizarse en ningún trabajo por el tiempo que le dedicaba a su familia. Además, ella tuvo que alquilar en otro sitio mientras su ex esposo ya tenía otra pareja viviendo en su antigua casa. El hombre aceptó la sentencia, pero por menos dinero, ya que según él, ella encontró un buen trabajo en 2021 después de su separación. Al final sí tuvo que pagar lo que la mujer pidió en la sentencia tras el divorcio. 2. El Titanic 2. En este barco podrás sentirte como si estuvieras literalmente en el Titanic. Será tan parecido en todo que hasta su primer viaje será el mismo que hizo el original. En marzo de 2024, un millonario australiano llamado Cliff Palmer anunció que haría una réplica del famosísimo Titanic. Sí, ese mismo barco que se hundió hace más de 100 años. En realidad ya había intentado hacer este barco en otras 2 ocasiones, pero nunca logró terminarlo. Aunque en esta tercera oportunidad parece que sí logrará terminar su proyecto. El barco tendrá 269 metros de largo y aproximadamente 32 de ancho, siendo tan solo un poco más ancho que el original. Tendrá una capacidad de casi 2.500 pasajeros y habrá 835 camarotes. También se podrán disfrutar de varios comedores de lujo, piscinas, un salón de baile y hasta un casino. Aunque también tendrá sitios para pasajeros con boletos de tercera clase como en el Titanic original. A pesar de que el barco será prácticamente una réplica con el mismo diseño interior y de cabina del original, la tecnología de este será del siglo XXI y con un buen sistema de seguridad moderno. Los encargados del proyecto ya tienen programado el primer viaje en el Titanic 2 para junio de 2027 y hará nada más y nada menos que el mismo recorrido que hizo el original. Solo esperemos que no tenga el mismo destino. 3. La pista de aterrizaje más peligrosa del mundo. En esta isla se encuentra la pista de aterrizaje más peligrosa de todo el mundo. En ella los aviones casi que tocan las calles por donde la gente pasa. En la isla de Skiathos en Grecia se encuentra un aeropuerto muy peligroso. Tiene la pista de aterrizaje más pequeña de toda Europa, con tan solo 1.628 metros. Como tiene muy poco espacio para que los aviones maniobren, es muy fácil que ocurra un accidente. Pero más peligroso aún es que esta pista se encuentra justo detrás de una carretera. O sea que cada vez que los aviones aterrizan allí, casi tocan las carreteras a su alrededor mientras hay muchas personas. Es tanto el riesgo que hay un cartel advirtiendo a la gente que no se acerquen demasiado a la pista. Es por estas razones que muchos aviones grandes no pueden llegar a este aeropuerto. Pero ¿por qué lo hicieron tan pequeño y tan cerca de un lugar muy concurrido? La razón se debe a que como se dificultó la construcción de la pista en esta isla a causa de la irregularidad del suelo, tuvieron que hacer el aeropuerto sobre tierra ganada al mar. Es decir, que echaron tierra sobre el mar para unir esta isla con otra más pequeña y poder establecer la pista de aterrizaje justo allí. 4. La prisión infernal que pasó a ser un parque. Los criminales de esta prisión preferían morir antes que seguir en ese lugar. Era un lugar infernal que solo podrías imaginar en tus pesadillas y existió en la vida real. En la isla Gorgona de Colombia había una cárcel que tuvo que cerrar por las cosas horribles que sucedían allí. En 1960 abrieron una prisión en esta isla. Había más de 1.000 prisioneros en ella, de los cuales en su mayoría eran criminales condenados por delitos muy graves. Había raíces y enredaderas de plantas por todas partes. Las mesas del comedor estaban repletas de moho, mosquitos por doquier y hasta murciélagos molestando. Había también una horrorosa sala de castigos. Entre los castigos que le hacían a los criminales había uno en donde los ponían en un hueco de 80 centímetros de ancho con agua de lluvia y excremento hasta el cuello durante varios días. Los dejaban pasando hambre y hasta les daban de comer serpientes semicrudas. Además, como muchos tenían problemas mentales, se quitaban la vida entre ellos mismos y nadie hacía nada al respecto. Aparte de que habían muchas serpientes y tarántulas peligrosas en la isla, también aparecían muchos tiburones y peces carnívoros en las playas. Era casi imposible huir. Poco menos de 200 prisioneros fallecieron allí mientras la prisión estuvo activa, pero la cerraron en 1984 gracias a los activistas de derechos humanos y a los científicos que se preocupaban por la protección de esta isla natural. Y ahora es un parque nacional, aunque con un pasado bastante tétrico. 5. Los vuelos más cortos del mundo. La gente de esta isla viaja en avión todos los días hasta su trabajo. Sí, ellos no usan buses o autos como nosotros, y tiene una buena explicación. En Escocia, los habitantes de unas islas cercanas toman vuelos a diario de tan solo 2 minutos. Se trata de las islas Westray y Papa Westray, que tienen tan solo 2.7 kilómetros de distancia entre ellas. Pero como no hay ninguna conexión por tierra entre estas islas, una de las únicas formas de llegar a la otra es por avión. La mayoría de los que toman estos vuelos tan cortos son estudiantes, profesores y médicos. Los estudiantes y profesores para asistir a sus clases en sus respectivas instituciones, y los médicos porque llegan a trabajar en ambas islas para brindar atención médica a todos los habitantes. Aunque cuentan también con ferries, pero los viajes aéreos en estas islas son mucho más frecuentes. Además, la ruta en avión
avión se realiza diariamente en ambas direcciones y se ha convertido en un servicio público bastante común en la zona. Es como algo parecido a los servicios que ofrecen los autobuses públicos. De igual forma, las autoridades habían planeado hacer un puente entre estas islas en el año 2014, pero nunca lo construyeron. Así que hasta ahora los vuelos cortos siguen siendo el transporte diario de estos ciudadanos. 6. Matt Shaha y la emotiva razón de su cabello largo. Este hombre se dejó crecer el cabello por una extraña y emotiva razón. Nadie se imaginó por qué lo hizo hasta que se lo cortó. Matt Shaha es un hombre que desde que tenía 26 años no se quiso cortar más el cabello. En medio de un almuerzo que tuvo con su familia en 2018, le dijo a su madre a modo de broma que quería darle su cabello como peluca. Y es que su madre se había quedado sin cabello a causa del tratamiento para atacar el cáncer que le provocaba unos tumores en su glándula pituitaria. Al principio ya no estaba de acuerdo porque en la universidad a la que asistía Matt había una regla muy estricta con respecto a dejarse crecer el cabello, pero lo que comenzó como una broma terminó haciéndose realidad. El chico no se cortó el cabello durante 2 años y medio y cuando fue a la peluquería en 2022 ya tenía unos 30 centímetros de largo. Se alegró demasiado por esto y se lo llevó a una empresa dedicada en fabricar pelucas tejidas a mano. Lo que motivó a Matt fue que su madre le había dado su propio cabello junto a su vida, así que fue a entregarle la peluca. Su madre se contentó muchísimo y su emotiva historia se hizo viral en las redes sociales. 7. El hombre que pasó 45 años escondido. Este hombre sobrevivió milagrosamente a la explosión de un avión, pero decidió no volver a casa, por lo que nadie volvió a saber de él. En 1974, un indio llamado Sajid Tungal se fue de su hogar en Kottayam para trabajar en las organizaciones de eventos para artistas indios en Abu Dhabi, aunque al parecer no le fue muy bien en ese entonces. 2 años después se encontraba en un avión que terminó estrellándose después de una explosión en uno de sus motores. Tras este trágico incidente declararon fallecidas a todas las personas que estaban en ese vuelo, incluyéndolo a él, pero lo que nadie sabía es que Sajid había sobrevivido, aunque no quiso volver a casa con su familia porque se consideraba a sí mismo como un fracaso por culpa de cómo le iba en su trabajo. Y en 1982 se mudó a Bombay con la intención de hacer una fortuna para después volver con su familia. Pasaron casi 5 décadas y no logró lo que quería. No fue hasta 2021 que lo llevaron a un refugio para personas sin hogar. Después de que el administrador del establecimiento buscó información acerca de sus familiares, les avisó su situación. Su padre ya había muerto y su madre se sorprendió de que Sajid aún estuviera vivo. Y al final pudieron reencontrarse después de tantos años, aunque a su familia le hubiera gustado haberlo visto mucho antes. 8. Los teléfonos que explotaban. Esos teléfonos solían explotar sin razón alguna. Eran tan peligrosos que tuvieron que eliminarlos del mercado, causando pérdidas millonarias para sus creadores. En agosto de 2016, Samsung presentó por primera vez el Galaxy Note 7. En ese entonces competía contra el iPhone 7, otro de los teléfonos más avanzados hasta la fecha. A pesar de que sus especificaciones eran muy buenas, tuvieron que eliminarlo del mercado rápidamente poco después de haberlo lanzado. El gran y peligroso problema con este modelo es que tenía una falla en su batería que hacía que explotara. La situación era tan grave que hasta prohibieron ese teléfono en varias aerolíneas. Muchas personas publicaron en las redes sociales las pruebas de esto. Durante varias semanas le hicieron muchos memes virales y hasta hicieron una modificación en el GTA V a modo de broma, donde se utilizaba este modelo de teléfono como una especie de bomba. Al final, este modelo fue eliminado del mercado después de tan solo un mes de haber salido a la venta, lo que generó enormes pérdidas para Samsung. 9. Isla artificial de caracolas. Esta isla no está hecha de arena o tierra, sino de un material que jamás te imaginarías. Es posible visitarla, pero no te gustará hacerlo descalzo. La Conch Island es una isla formada artificialmente por muchos caracoles. Se encuentra al lado de la isla anegada en el mar Caribe y solo mide unos 100 metros de largo, pero se han amontonado tantas que formaron una especie de montañas en el mar. Desde hace varios siglos, muchos pescadores de esa zona le sacaban la carne a las caracolas para comerlas o venderlas y tiraban las conchas que quedaban al mar. Con el paso del tiempo, se fue formando de a poco esta interesante isla con millones de estas conchas. Algunas investigaciones han afirmado que varias de estas conchas provienen del año 1245, o sea que tienen casi 800 años de antigüedad. La gente también pudo haberlas utilizado para joyería, pero los pescadores que las tomaban solo les importaba extraer el caracol, así que perforaban la concha hasta destrozarla de cierto modo. 10. Los huskies que se escaparon en el centro comercial. No te podrás creer el caos que desató una manada de perros huskies en un centro comercial de China. Eran tantos que necesitaron la ayuda de muchas personas para atraparlos a todos y controlar la situación. El 12 de marzo de 2024 se escaparon unos 100 perros husky de una cafetería en un centro comercial de la provincia de Guangdong, en China. En este país las personas suelen ir a unas cafeterías especiales de mascotas para disfrutar de sus cafés mientras juegan con algún perro u otro animal doméstico. Y en uno de estos establecimientos había unos 100 huskies. Estos perritos estaban muy emocionados porque habían reconocido de lejos al dueño de la cafetería, al cual le tienen mucho cariño, el cual estuvo varios meses sin visitarlos. Justo un cliente sin querer dejó abierta la puerta en donde estaban estos perros y ellos aprovecharon esto para salir corriendo a saludar a su dueño. Bueno, el resultado fue una estampida de perros. Corrían por todos lados asustando a las personas mientras buscaban a su dueño, y aunque los empleados trataron
trataron de atraparlos eran tantos que la situación se volvió incontrolable. Los propios visitantes del centro comercial trataron de ayudar a capturarlos para devolverlos uno por uno. Al final se tardaron 1 hora en total para poder reunirlos a todos. La buena noticia es que volvieron sanos y salvos y no le hicieron daño a ninguna persona.